Chicos, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. profe. Buenas ¿Cómo noches. les ha ido? Bien, Bueno, cuéntenme cómo van en el avance del trabajo, cómo van con... Ustedes escogieron análisis de entorno, ¿cierto? No, sobre Están el con problema. problema, ok, ¿cómo van con el problema? Bien, no, pues considero que vamos bien. Ya en el punto, pues, o sea, que es hablar, pues, como en sí, pues, los puntos que nos hacen en el cuestionario, ¿cierto? Y aparte de eso, tenemos que hacer un video también, ¿cierto? Ah, pero Entonces, entonces están trabajando sobre la propuesta. perdón, sí, 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 sí. sí, la Sí, propuesta. propuesta, qué pena, sí, 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 la propuesta. Ok, entonces cuéntenme un poquito cómo se han basado, perdón, qué respuesta le han dado a las preguntas orientadoras que les aparecen ahí en la guía para la propuesta y cómo tienen pensado hacer el video o si ya lo hicieron. No, Pues el el video video, todavía lo pues, tenemos pendiente, porque Ujú, queríamos preguntar algo de eso sobre el guión, pues el guión ujú. más o menos como qué formato. Pues teniendo en cuenta que somos 5 y es dando respuesta a las preguntas, entonces pues nos queda más complicado resumir solamente en 2 minutos las 6 preguntas, que son 6, porque la idea Ok, es que cada uno hable pues cada uno responda a una pregunta y no sabemos entonces cómo tratar de resumirlo todo. ok. Ya han estado trabajando en las preguntas, cuéntenme un poco qué han ido adelantando. no, sí, ya las preguntas, pues, como tal. mm, eh, Tenemos pues ya pues desarrollados los puntos. ¿Me cuentan Es, un poco qué respondieron para yo poder es, ubicarme en su propuesta? sí, ya. Ujú, por favor. No, profe. La propuesta de nosotros es sobre la reutilización del plástico. Ujú, Entonces, todo eso, bueno, entonces habían preguntas sobre qué ayudaba esto a la sociedad. Entonces, pues ujú, ayuda porque podemos ayudar tanto económicamente como al planeta, porque sí, entonces la idea es que esa empresa va a generar empleo. También preguntadas sobre si ya hay empresas sobre eso, entonces respondemos que sí, porque por lo menos lo que consultamos, sí habían varias empresas que tratan el plástico, ¿cierto? Y ya entonces respondimos que sí, pero el valor agregado de nosotros es que nosotros vamos a crear una plataforma donde las empresas, entonces con el plástico que nos dan, les vamos a dar como unas monedas virtuales. Y con esas monedas virtuales luego ellos van a reclamar premios, que los premios son objetos con el plástico, entonces van a ser canastas de basura, van a ser materitas, pues cosas así que se pueden hacer con el plástico. ok. Entonces su propuesta está en torno al uso de los residuos, pero mediante una plataforma virtual y la plataforma premia a las personas que usen los residuos. Ustedes decidieron Es como la arrancar por ahí. recolección. O sea, Ok. pues, que las empresas generan un desperdicio en plástico, entonces como para que Ujú. nosotros, pues a través de nuestra empresa y pues, el software que desarrollamos en la plataforma, nosotros ir hasta ellos a recogerlos y ya luego pues se les daría como esos Ok. incentivos. Y Les recomiendo algo, aunque yo sé que aún no hace parte del punto porque ustedes están ya con la propuesta como tal. Dentro de los contenidos del núcleo hay un despliegue importante en temas de prospectiva y tendencias, ¿sí? Em, Busquen o indaguen para fortalecer un poco más su propuesta. ¿Qué tendencias hay ahora del el reciclaje promovido a través de el aprendizaje, perdón, el reciclaje promovido a través de plataformas digitales o plataformas virtuales? ¿Sí? Porque ustedes dicen, conocemos empresas de reciclaje, sí, pero ¿qué tipo de negocios son? ¿Cómo promueven el reciclaje? ¿Sí? ¿Qué empresas son? Y busquen puntualmente empresas relacionadas con plataformas digitales o plataformas tipo aplicaciones, por ejemplo, software
que ayudan a esa interacción para que la persona recicle eso que hay y cómo está en el medio. Entonces, ustedes empezaron, digamos que de atrás para adelante. Lo que se viene es el tema más álgido, que es empezar a indagar alrededor y sustentar esa propuesta con un muy buen análisis del entorno para mirar la viabilidad de su propuesta. Entonces, les sugiero, como ahorita Elena me preguntaba que qué recomendaciones les daba para el video, pues no les va a dar mucho tiempo si toman cada pregunta y respuesta literalmente o textualmente, además porque son muchos, pero entonces les voy a dar recomendaciones en torno a la grabación de videos. ¿Cuánto tiempo logra la gente captar la atención en un video en YouTube o en Instagram, por ejemplo? No, muy poquito. Muy Por ahí, poquito tiempo. un minuto. Pues el rango está entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Y qué es lo que hace que una persona logre captar la atención entre 1 minuto y 1 minuto y medio? Que el video sea como. Interesante, que sea como llamativo. Exacto, interesante, llamativo. Lo mismo, la idea es que ustedes aprendan a vender su idea, que su idea de negocio, su punto de partida sea interesante, llamativo y que en 2 minutos logren cautivar al espectador. Entonces, las preguntas son simplemente una guía para que ustedes logren afinar los elementos que van a ir en el video, pero capten la atención del usuario que está viendo ese video para que encuentre viable y llamativa e interesante su propuesta. ¿Cómo se puede captar en los primeros segundos a un usuario, por ejemplo? Como con un aviso, ¿no? Como con un aviso, con cifras impactantes, con un dato real, un hecho real en torno al reciclaje, una cifra real que impacte en torno al reciclaje, un impacto que está generando ahora el no reciclaje, por ejemplo, y luego empiezan de una vez por su propuesta. En Estados Unidos hay una nueva tendencia que se llama Pitch Elevator y es que se dieron cuenta que en los ascensores se desarrollaban se llevaban a cabo muchas negociaciones. ¿Y cuánto se demora uno en un ascensor? A lo sumo 5 minutos, ¿cierto? Entonces, muchos negociantes aprendieron a resumir sus ideas de negocio en ese lapso en el que estaban en el ascensor. Por eso es que se llaman pitch ahora las sustentaciones de las ideas de negocio, porque es cómo ser concreto en un tiempo muy corto y cautivar a un usuario en un tiempo muy corto o a un posible inversor en un tiempo muy corto. Entonces, dar un dato impactante, una cifra, mostrar una imagen, como dice Santiago, para cautivar al usuario que vea el video y luego empezar a explicar cuál es su propuesta y por qué su propuesta genera un impacto positivo en eso que ustedes están viendo como un problema o ayuda a solucionar eso que ustedes están viendo como un problema. Y ya empiezan a describir por qué es innovadora, qué hay en el medio para solucionarlo o qué no hay, qué indagaciones han hecho, pues ya empiezan a describir un poco y apoyarse en las respuestas que dieron a las preguntas, pero les sugiero que empiecen por eso, un dato, una cifra, un hecho, una imagen que cautive y ya luego por la propuesta en sí que es y por qué su propuesta le está apuntando una solución real y sí va a ser efectiva y ya se apoyan del discurso que organizaron con las preguntas, pero no creo que que sea muy efectivo leer la pregunta y responderla, pues se nos van a aburrir en menos de 5 segundos los usuarios que vean el video. Entonces, busquen una manera creativa de presentarlo. Sí soy clara con las recomendaciones para el video. Sí. Sí. Y en cuanto al guión, profe, pues eso, ¿cómo debe ser? Ok, ¿Qué forma? lo ¿O que qué es? va, sí, lo que va en el trabajo, en el portafolio final, básicamente son las respuestas a las preguntas. Ujú. Ese sería el entregable que soporta el O sea, video. ese es el guión. Ese Pues, sería, o sea, es lo que y lo llamamos acomodan, guión.
y lo ajustan. El guión es como el paso a paso de qué va a ir en el video, y lo ajustan pues con las cifras, con lo que vayan a poner y con el orden que le vayan a dar al video en los 2 minutos. Entonces, en tantos segundos aparece tal imagen, en tantos segundos tal persona dice tal cifra, en tantos segundos tal persona dice la propuesta. Pues es como la preparación de quién dice qué y qué se dice, y sobre todo qué se dice para que sea impactante. Eso es como lo que eh, compone un guión, ¿sí? Entonces sean muy claros con las respuestas que le están dando a las preguntas, y paralelo a eso sean bien juiciosos organizando el guión, que es lo que realmente va a ir en el video, que vaya a ser llamativo, impactante, concreto y cautivador. ¿Sí? ¿Estoy clara Listo. con eso? Sí. Ok. Y Listo. como pues yo sé que todavía no vamos a entrar, ¿ustedes con qué paso siguen? ¿Con el problema o con el análisis del entorno? Seguimos con análisis del entorno. Análisis del entorno. Entonces empiecen a indagar, pues ustedes tienen dos frentes en su proyecto. Tienen dos frentes, uno que es el reciclaje como tal y otro que son los desarrollos tecnológicos o las plataformas digitales alrededor del reciclaje, ¿cierto? Entonces, les recomiendo que para esta entrega empiecen a adelantar búsquedas sobre qué hay en torno al reciclaje y en qué sector, y qué hay en torno a plataformas tecnológicas o digitales alrededor del reciclaje. Que vayan indagando eso y ya arrancamos el lunes en forma, o vayan dándole una revisada a todo lo que les piden en análisis del contexto para que no los tomen por sorpresa, y ya el lunes puedan empezar a enfocarse en ese análisis del entorno. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Bueno, otra recomendación, vean muy bien, revisen, lean, empápense de los contenidos que hay en el campus, en el objeto de aprendizaje, en el menú del costado izquierdo, ahí abajo hay una opción que dice contenidos. Ujú. Sobre todo ahora que vamos a entrar al tema de contexto, hay varias lecturas alrededor de contexto, cómo hacer análisis del entorno, qué metodologías de análisis del entorno hay, por ejemplo, la herramienta PESTEL, en qué consiste, eso cómo es útil en el mundo de la administración y de los emprendedores. Entonces vayan revisando todos los contenidos alrededor de análisis del entorno. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No. Bueno, mis No. chicos, entonces los dejo para que sigan trabajando. Voy a pasar a otro grupo. Listo. Profe, Listo. gracias. Gracias a ustedes. Con todo el problema Hola, chicos, de ¿cómo estas están? personas. Hola, Hola, profe, profe, ¿cómo ¿cómo Hola, estás? profe. Bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? Bien, profe, aquí, Bien, gracias. aquí pues trabajándole al proyecto, pues. Ok, ¿me ponen en contexto en qué van para poder acompañarlos? Listo. profe, sí, lo primero es que nosotros, mi familia tiene una empresa, es una carpintería, la cual está Ujú. pasando Ah, sí, ya por me un ubiqué. problema. La carpintería. Sí, Ujú. realmente nosotros nos habíamos metido más por un tema de un problema ambiental, tratando de buscar soluciones a todo el tema de materiales, y en toda la investigación nos dimos cuenta de temas bastante importantes, como que, por ejemplo, la tala de árboles no es malo para el medio ambiente, sino al contrario, a Perdón, través de ustedes unos siguieron procesos. entonces con análisis del entorno, se fueron mejor por ahí. Si nosotros No, estábamos en... En propuesta, ¿Aló? sí. Antes de que John me siga contando lo del el descubrimiento que hicieron de tala de árboles, al final, ¿por qué decidieron seguir? ¿Por entorno, propuesta o por el problema? Que no recuerdo bien porque ese día Ah, estaban profe, como dudosos. no, decidimos seguir por problema Por el decidimos seguir. problema. O sea que ustedes están en la construcción del árbol de problemas. Sí, correcto. Epa, sí, correcto. Ahora, Listo. dentro de, bueno, lo que te está diciendo John,
que bueno, dentro de esa, buscar como una solución del problema. Nosotros, la verdad, teníamos en la cabeza que la solución del problema iba por el lado ambiental. Entonces, ¿cómo le podíamos aplicar? Como cambiar herramientas como la madera en la carpintería. Pero lo que hice yo, nosotros nos dimos cuenta que eso no era lo malo, que antes eso es beneficioso para el medio ambiente. O sea, la tala de árboles controlada y la reforestación es algo que el medio ambiente necesita. O Entonces, sea que el problema en realidad es la tala controlada de árboles, ¿o cuál es el problema que detectaron? No, al contrario, nos dimos cuenta que no era un problema. Sí. Antes es un beneficio siempre y cuando se haga controlado en zonas que están destinadas para la tala de árboles. Antes, en todo lo que investigamos era beneficioso para el medio ambiente, a diferencia de lo que creíamos nosotros que era lo que estábamos averiguando. Realmente el problema que tiene la empresa real hoy es de unos problemas administrativos, ¿cierto? La empresa se dividía en dos personas que puntualmente la manejaban, que era una persona comercial y una persona financiera. Y esa persona financiera empezó a cometer bastantes errores al punto de quebrar la empresa, ¿cierto? Entonces, la empresa hoy la retomamos otros miembros de la familia para no dejarla caer, y lo que estamos haciendo es tratando de darle como un giro, pero innovar el tema de la carpintería, es decir, no seguir en el tema básico, sino en construir a nivel de temas tecnológicos, de creación de nuevos procesos. Entonces, lo primero que encontramos fue ese tema de los problemas administrativos. Más que meternos por el tema ambiental, continuamos fue por la definición de los problemas administrativos. Y entonces ahí es donde... Ahí pues, tengo dos dudas. Sí. Tengo dos dudas. El problema que van a abordar en el árbol de problemas en sí es las brechas o los baches administrativos, o el problema que van a abordar es la innovación frente al core del negocio, que es la carpintería, nuevos procesos de innovación para la carpintería. Vale, nosotros ese tema ya lo hablamos, e inicialmente lo vamos a mirar por el tema administrativo. El tema de la innovación lo vamos a trabajar más en la parte del entorno, ¿cierto? De mirar cómo está el entorno frente a ese tema tecnológico. Ya, pero ok. Inicialmente es el bache administrativos. administrativo. Entonces, ¿cómo están abordando el árbol de problemas? Profe, me repite la pregunta, no lo Ya escuché. empezaron a hacer el árbol de problemas para explicarles un poco en qué consiste. No, Profe, profe, de hecho ayer nos reunimos y estuvimos conversando mucho sobre realmente tomar la decisión del giro que le íbamos a dar al planteamiento, porque como te contábamos, nos habíamos metido más por el tema ambiental. Entonces, dentro de la investigación que hicimos todos, ayer tomamos la decisión de realizarlo ya a través de los procesos administrativos. Entonces, no sí, tenemos muy básicamente, claro cómo hacer el árbol. Entonces, les explico cómo funciona el árbol de problemas. Realmente es para que aprendamos o más bien vayamos a la raíz de qué está generando, qué está causando ese problema y cuáles son los diferentes efectos que generan esas causas de ese problema. Un árbol, ¿cómo se comporta o cómo crece un árbol? Crece de abajo hacia arriba. Un árbol no crece de arriba hacia abajo, ¿cierto? sí, entonces ya en la raíz podría ir de pronto lo que estamos hablando del tema administrativo. No, no. El tronco común es el problema que detectaron. Es el tronco por el que camina la savia, se comunica la savia de la raíz hacia las ramas. Lo que se ve es el tronco. ¿Cuál es el tronco común que identificaron? Baches o brechas en la gestión administrativa de la empresa. Ese sería el tronco común, ¿no es cierto?
pero Sí, hay que empezar a Sí. ir a las raíces, qué es lo que está haciendo que el árbol crezca en ese problema, que en ese tronco común, son los baches o brechas administrativas. Entonces, en las raíces, bueno, les sigo explicando cómo funciona un árbol o cómo vive un árbol a través de la savia. Y la savia va de abajo hacia arriba, como la circulación de la sangre, de abajo hacia arriba, aprovechando los nutrientes de la tierra que toman las raíces hasta las ramas, hasta que se alimentan las ramas. Y lo que permite ese ciclo de la savia de abajo hacia arriba también es la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, sí, en las raíces están las causas de ese problema. ¿Qué es lo que causa el problema de los baches administrativos? ¿Sí? Y eso se pone en argumentación o de manera afirmativa. No sé, ya eso va en el análisis que ustedes hagan. ¿Qué es lo que está causando que hayan baches y brechas administrativas? Entonces, voy a decir algo por especular. La poca vigilancia de la familia ante los cargos administrativos. No sé, el poco control de la familia ante las decisiones que toman los cargos administrativos en la empresa. No sé. Y a cada causa, de abajo hacia arriba, las flechas van de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta cómo crece un árbol, a cada causa se le asigna un efecto. Y el efecto también va en primera persona, perdón, en argumentación, como si fuera un hecho. Entonces, si la causa es la poca vigilancia de la familia hacia las decisiones administrativas, ¿cuál será el efecto? Que se tomen decisiones equivocadas en torno a o decisiones que afecten no sé qué, no sé qué. Entonces, a cada causa en una rama se le asigna el efecto. Y así podemos analizar con más profundidad el problema común que son las brechas o la falta de administración en el negocio. Y los baches, más bien los baches administrativos, como ustedes lo mencionan. Entonces, el tronco común es el problema, en las raíces las causas, y a cada causa se le atribuye un efecto en las ramas. ¿Sí soy clara? Sí, mucho, Sí, profe. señora. sí, profe. Entonces, con eso vamos a comprender con más profundidad el detalle de lo que está pasando para luego, con base en esos efectos, pues a todo no le podrán hacer frente, pero con base en esos efectos detectar una oportunidad, ¿sí? Que es sobre la oportunidad que ustedes van a ahondar en el proyecto. ¿Listo? Entonces van a ver Listo. una oportunidad en que, pues eso nos lo darán los efectos que ustedes vean en ese árbol de problemas. ¿Sí soy clara? Sí, comprendo, sí. Ok, entonces, mejor dicho, manos a la obra, porque hay mucho por hacer. Consulten de todas maneras en proyectos cómo funcionan los árboles de problemas en proyectos, consulten los contenidos del campus, ahí hay muchas herramientas en términos de problemas, qué significa un problema, qué es, cómo un problema es un terreno de abono para encontrar una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? Sí, eso estamos mirando en el contenido que aparece también como detectar problemas, ¿Cómo como detectar? Exacto, alimenten, ya tienen un punto de partida redefinido y los apoyo en eso, pues porque la idea también es impactar una necesidad real, pero argumentenlo muy bien con eso que están viendo de la teoría del entorno y hagan un análisis juicioso de ese árbol de problemas. ¿Listo? Profe, qué pena, yo tenía una preguntita ahí, pues como, o sea, un poquito distante del tema. Pues yo quisiera saber como qué posibilidad, nosotros nos estamos reuniendo, por ejemplo, también los domingos, no sé, de pronto de que tú nos acompañes unos minuticos de pronto los domingos para que nos sigas asesorando con el trabajo, ¿será eso posible? Sí, pero entonces sería más fácil por WhatsApp, porque no siempre estoy con un computador a la mano, entonces aprovechan cuando están reunidos y me mandan un mensajito a WhatsApp o me escriben al foro de dudas e inquietudes. Primero me escriben al foro de dudas e inquietudes y luego me escriben al WhatsApp un mensajito, una nota de voz y yo les voy respondiendo, porque pues no siempre tengo computador a la mano. Listo, pero no se Listo, preocupen, perfecto, profe. me escriben. Ok, Listo, muchas gracias, profesora. profe, Bueno. muchísimas gracias. Con mucho gusto voy para Listo. el... Gracias, profe.
Voy para Dale, el feliz otro noche, grupo. gracias, profe. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, buenas noches. Noches. Chicos, estoy en sección de grupos. Ah, bueno. No sé si no los asigné. Lina, Sandra, Hola, profe, ¿cómo estás? Yo, Mira, por ejemplo, me conecté tarde y Lina y yo somos del grupo de Julián, de grupo Julián, número 4. sí, del número 4. El número 4. Sí, profe. Listo. Y Camila, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Listo, ahí las asigné. Sandra, entonces no vas a tener la asesoría. Ah, bueno, Sandra, listo, no hay ningún problema. De todas maneras, estoy muy pendiente, pues, para lo que necesiten. Me pueden escribir al WhatsApp o por el foro de dudas e inquietudes. Listo, de una, Sandra, no te preocupes, un abrazo. Hola Marlon, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, ¿has hablado con tus compañeros? Ay, todos estos días hemos hablado, de hecho, hoy es miércoles, el Ujú. lunes fue la última vez que hablamos, hace 2 días, Sí, y de hecho, pues todos tenemos, pues, como acerca del tema que escogimos, ustedes van como en análisis del entorno. sí, señora, pero en este momento pasamos al punto 4, que es la propuesta, ¿sí? Ok, Eh, Entonces empezamos a hablar acerca de los puntos, de las preguntas que hay allí, basadas en las preguntas que hay allí en el taller, que son como 7, 6, acerca de los puntos de vista de cada uno, sí. basado en el proyecto que queremos realizar o llevar a cabo. Ok, pero Eh, ustedes tienen un punto de partida común, ¿me lo recuerdas, porfa? sí, nosotros habíamos decidido eh, vender comida fitness, que es consideramos que actualmente es uno de los productos que ha tenido mucha acogida en Colombia, ya que hay muchas personas que se han ido culturizando y han entrado pues como a conciencia a pensar o a adquirir mejores hábitos alimenticios. Entonces Mm, consideramos que esta es una buena propuesta. Inicialmente decidimos que, de hecho, Lucero nos expuso un caso, que ella tiene un conocido que inicialmente empezó a ofrecer productos, pero no pues en fitness, sino comidas. Inicialmente empezó con los familiares, los amigos y mandaba la publicidad por WhatsApp. Inicialmente empezó así, ya después a medida que se iban dando las cosas y que fue teniendo más reconocimiento, ya tenía más clientes, fue llegando al punto de crear su propia página web, donde a través de la internet ofrecía ujú. también sus productos y en este momento pues tengo entendido que le está yendo muy bien. Entonces más o menos como por ese medio queremos también como canalizar el producto. Pero entonces ustedes van a empezar, la entrega de este domingo la van a basar solamente en la propuesta, van a hacer el video de una vez. Sí, señora, claro que sí. En las Ok. preguntas y en el punto, en el último que hablaba sobre el video de 2, 3 minutos. Ok, entonces ustedes se iniciaron como de atrás para adelante, primero con la propuesta y ya después van a empezar a hacer el análisis alrededor de su producto. Lo vamos a hacer, sí, decidimos comenzar en este caso por el punto 4, que es la propuesta, sí, señora.
Bueno, ¿tienes alguna duda sobre cómo desarrollarlo? ¿Inquietud? A ver, nosotros tenemos el punto de vista de cada uno. ¿Qué pasa? Ayer, por ejemplo, íbamos precisamente a encontrarnos por este medio para cruzar como información o dudas que teníamos cada uno de diferentes puntos de vista. Desafortunadamente, pues no se pudieron dar las cosas en el día de ayer, pero entonces debido a eso, yo tengo acá mi borrador con mi punto de vista. Entonces, de pronto por acá tenía alguna duda y es en la parte donde decía una pregunta: ¿existen otras ideas similares a la de tu propuesta? Yo personalmente, bueno, el compañero Felipe, tengo entendido, estuvo consultando y encontró un negocio, no recuerdo el nombre, me dice que solamente está en Medellín y Cúcuta, donde venden productos así más o menos como los que deseamos nosotros ofrecer. Y yo estoy buscando aquí en Medellín, por ejemplo, y la verdad, profe, pues no, o sea, encontré varios, pero que venden, como decir, otro tipo de productos, o sea, son fitness, son light, pero no de comida como tal, por decir algo. Persimon es un negocio donde venden el helado es de yogur, no sé si está pues en otras ciudades, pero es de helados. Por ejemplo, también lo que es en Pozzi, que ese sí está pues a nivel nacional, también hablando pues como eso, pero es de helados. Pero entonces, buscando como tal productos que vendan pues como comida como tal, no, pues yo personalmente no encontré, o sea, dije yo, de pronto es un tema muy complejo, que de pronto venden productos fitness, pero no platos como tal, sino, por ejemplo, de Lolita Resto Café, que es como una especie de repostería, pero no venden comida como tal. Y en Ya. nosotros, como Lo yogur. que yo veo, como ustedes decidieron iniciar por la propuesta, ¿cierto? ¿Qué es una propuesta? Ya es una alternativa de solución concreta frente a una problemática identificada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su alternativa de solución concreta? Realmente, ¿qué es lo que ustedes están promoviendo alrededor de esa comida fit? ¿Cuál es la propuesta concreta? Eso es a lo que deben llegar con el grupo y básicamente las preguntas que tienen ahí les ayudan a resolverla y la idea es que de una forma llamativa, cautivadora, en 2 minutos lo presenten. Sin embargo, creo que es algo que debes conversar con el equipo, porque veo que aún no hay claridades en cuál es realmente la propuesta. Entonces, lo más viable fue haber empezado por la propuesta o primero por un análisis del entorno para identificar toda la información alrededor del punto de partida que es la alimentación saludable. ¿Sí? Entonces, tarea, ponerse de acuerdo con los compañeros para que realmente concreten cuál es la propuesta y que acuérdate de la competencia del núcleo, que la propuesta responda a un problema o una oportunidad que ven en el sector y que sea susceptible de una innovación, que la propuesta pueda ser innovadora. Para innovar, pues no solamente se innovan temas tecnológicos, también se innovan temas sociales, culturales, en hábitos, en tendencias, ¿sí? Entonces, primero pónganse de acuerdo realmente cuál es la propuesta, porque hay un punto de partida que es la comida saludable, pero no está todavía muy claro. Entonces, realmente había que empezar por la propuesta o había que indagar primero por el entorno. Pero ya estamos muy sobre el tiempo porque para el domingo es el video, entonces consoliden bien la propuesta. ¿Y qué sigue? Hacer un análisis muy, muy juicioso del entorno para que realmente encuentren esas oportunidades y problemas en el entorno frente a la alimentación saludable. Listo. Leen los contenidos del núcleo, mira las noticias que les he publicado y comunícate con tus compañeros para que coordinen cuál es verdaderamente la propuesta concreta de manera concreta y cómo van a proceder a hacer el video respondiendo a esas 4 preguntas. ¿Listo? Ok. Profe, pero entonces tengo una pregunta. El video que es de 2-3 minutos,
¿Sería por cada integrante o en general? Pues, o No, sea, en podría general, dar un video de 2 minutos. La idea es Ok, que sea lo más cautivador posible y que expliquen en 2 minutos su propuesta lo más claro para que sea convincente y llamativo. ¿Listo? ok, listo. Entonces, fuera del video, también tener estas respuestas ya claras y concisas para también enviarlas ese día. Ujú, sí, señor. Listo. Ok, Pero ahí listo. sí necesitas el apoyo de tu equipo porque todavía no siento muy clara la propuesta. Ok, claro que sí. Listo, Bueno, profe. bueno, Muchas gracias. Marlon, mucha Gracias. suerte, pues. Éxitos. Muy amable. Gracias. Chao. Chao. Hola, Ay, chicos, ¿cómo la profe. están? Yo por ahí vi que Llegó. me mandaron el Qué mensaje felicidad. varias veces. La profe es que la dejan en esos grupos y no tiene que decirles que le da 5 o 10 minutos de la asesoría. Que ¿Cómo tengan van? todo listo. ¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Contenta de ver la profe. Bueno, ahora sí, bombardéenme con las preguntas que tengan. ¿Cómo van con ese proyecto? ¿Quién va a hablar? Lady. Profe, bueno, tenemos dudas acerca del mapa conceptual y acerca de las palabras claves. Ok. ¿Sabes? ¿Quieren ¿Cómo que se les maneja la explique? situación? ¿Quieren que les explique o hay una duda puntual sobre eso? Profe, Pues yo es que prefiero nos que parece nos muy explique. difícil. Sí, porque tenemos como ideas, pero no sabemos si son realmente. Profe, es que no sabemos el mapa conceptual que debe llevar. O sea, es muy largo lo que estamos consultando y cómo lo vamos a resumir en un mapa conceptual. Es como lo que no vemos como Ok. un mapa conceptual la información que estamos recolectando. Ok, perfecto. Ustedes ya construyeron los conceptos. Los conceptos clave. Los conceptos clave. Esa es una de las dudas, porque no sabemos bien a qué se refieren los conceptos claves, pero tenemos algunas cosas como, no sabemos si es como palabras como producción, recolección, comercialización, conservación, hierbas finas. Ok, ¿me recuerdan por favor su punto de partida para ubicarme mejor? La empresa exportadora de aromáticos. La empresa exportadora de aromáticas, ok. Entonces ustedes No, empiezan a hacer profesor. un barrido por todo su punto de partida. ¿Ya hicieron el PESTEL, el análisis del entorno? Sí, profe. Ok, de acuerdo a lo que encontraron en el PESTEL, en variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ¿qué palabras claves o qué conceptos claves? Un concepto es diferente a una palabra, porque un concepto encierra varias definiciones, encierra varias palabras en sí mismo. Por ejemplo, sostenibilidad es un concepto que encierra varias cosas, medio ambiente, producción limpia, no sé, ¿cierto? Entonces Sí. empiezan a agrupar por categorías, por ejemplo, cosas en común palabras en común que hayan encontrado en, no sé, en leyes, aranceles, no sé, cambio de moneda, tal, y todo eso lo encierran en un concepto que se llama importación, ¿cierto? Sí. Otro concepto que encierre las aromáticas, no sé. Y empiezan a delimitar por lo menos 10 conceptos, máximo 10 mejor dicho, que estén relacionados con la búsqueda que hicieron y que les ayuden a delimitar, porque alrededor de aromáticas hay demasiada información. Entonces lo que hace la conceptualización es delimitar la búsqueda, sobre dónde van a poner ustedes el foco de búsqueda, ¿sí? Si lo van a poner en qué tipo de aromáticas, en qué países, en dónde va a ser la exportación, dónde hay más fuerza, si lo van a limitar por leyes o políticas arancelarias, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan esos conceptos definidos, máximo 10, en torno a lo que encontraron en el punto de partida, en el PESTEL, empiezan a combinar búsquedas para que así la información sea más puntual, porque no es lo mismo buscar aromáticas solas en internet o en una base de datos, cuántos archivos de aromáticas le salen, si ponen la palabra aromática sola. Sí, salen muchos trabajos, es verdad. Saldrían miles y miles, saldrían investigaciones, tesis, artículos, noticias, revistas. Entonces la idea de tener patrones de búsqueda es que junten esos conceptos y empiecen a hacer asociaciones. Yo quiero que me aparezca
aromáticas y exportaciones en Colombia. O quiero que me aparezca exportaciones más aromáticas o, no sé, alguna variación de la aromática, tisana. Esas son las ecuaciones, sí. Exacto. Las ecuaciones van con el y o el más, con el o con el not. ¿Sí? Como Por que ejemplo, no me quiero van que con me qué aparezca. pena. ¿Cómo? Como les ¿Cómo van aparece las ecuaciones? con el y, con el no o con el or. Es decir, con and, or o not. ¿Sí? Ajá. Búsqueme, básicamente, ¿para qué es eso? Para programar la base de datos y decirle, vea, búsqueme información de esto y esto, que el artículo que me vaya a traer contenga estos dos elementos. O búsqueme información de esto, pero no me traiga información de esto. O búsqueme información de esto o de Ya. esto. ¿Me sirve esta información o esta información? Ese sería, por ejemplo, como Colombia, comercio agrícola. Eso sería Eso, como Colombia, comercio agrícola. O Colombia, comercialización de o Colombia más exportación de aromáticas. Colombia o exportación agrícola. Ya ustedes, pero lo primero es definir los conceptos. Ah, profe, que en inglés, ¿por qué? Para que también hagan las búsquedas en inglés. Igual, delimiten un campo. La intención con esta conceptualización y con la búsqueda es para que tengan una delimitación de cuál va a ser nuestro rango de búsqueda, hasta dónde vamos a buscar, porque si no se nos abre mucho el espectro y después filtrar esa información va a ser mucho más complejo. O sea, que en el mapa conceptual van los conceptos claves. Los conceptos claves con los principales hallazgos. Y ahí les muestran como 4 o 5 programas para hacer mapas conceptuales. De todas maneras, a partir de las búsquedas, hagan un resumen con lo que principalmente han encontrado, como con los principales hallazgos a partir de eso. Porque, ¿qué es lo que sigue? En esa búsqueda tan amplia que hicieron con esos conceptos, con ese análisis, ahí es donde van a empezar a detectar oportunidades. ¿Sí? Como de esto que consultamos no hay tal cosa. De esto que consultamos no hay definitivamente una política de exportación clara para aromáticas, todo es consumo interno. Estoy especulando algo. Entonces ya lo que sigue es que ustedes de ahí van a detectar, van a hacerse preguntas detonadoras para detectar oportunidades o un problema pues para susceptible de una oportunidad de negocio. O sea, profe, que en el texto descriptivo que vamos a hacer tenemos que hablar también de los hallazgos que encontremos con esos conceptos claves. Es como un resumen. Aparte de lo que consultamos de Pestel, de los hallazgos que estuvimos con imágenes, con gráficas, eso también está ahí. Es como un resumen, bueno, ya concretamente los principales hallazgos fueron estos, y estos de cara a lo político, de cara a lo legal, de cara a lo económico. Listo. Y ya con eso van a tener el soporte para decir, la oportunidad de negocio es esta, o la oportunidad está por acá. Porque la exportación de aromáticas. Es un concepto muy amplio de aromáticas. Es un concepto muy amplio. Entonces, esta búsqueda nos va a ayudar a empezar a filtrarnos un poquito más y a detectar una oportunidad clave. Listo. Listo, profe. ¿Alguna otra duda, inquietud? Yo le puedo mandar el Excel interno, le da una hojeadita. Sí, varios equipos hacen eso. Me lo envían antes, por ejemplo, el equipo del aguacate hash va súper adelantado, pero es porque ellos me mandan los avances como 3 días antes o una semana antes. Sí, háganle, no pasa nada, y yo les voy respondiendo sobre eso. ¿Listo? Ah, listo, profe, entonces se lo mandamos. Muchas gracias, profe. Bueno, mis chicos, ¿listo? Profe, te iba a decir algo. Si me podrías eliminar del grupo 4. ¿Todavía estás por allá? No, eso no es nada. Todavía me escriben que si me pueden, pues hoy me escribió una chica que si podía estar en el grupo. Juliet. Sí, yo le dije que yo no estaba que hablara con la profe. Ok, entonces me haces un favor súper grande, me escribes eso en el foro de dudas e inquietudes para yo poder hacer la corrección mañana.
Listo. Ah, bueno, dale, te voy Y a cuando escribir ya lo para tenga que... por ahí mismo, por el foro de dudas, inquietudes, te doy respuesta. Ah, bueno, dale, entonces te Listo, escribo Mario. con Entonces me dice, me pasas para el equipo tal y me No, yo ya sacas estoy en del... el equipo 6. O sea, estás 2 veces. Sí, estoy 2 veces, Ah, solo ok. que mi hija. Listo. Sino que me expliques esa situación por ahí para yo poder hacer el ajuste Ah, mañana. bueno. Ah, dale, profe. Listo, mis chicos. Muchos éxitos. Listo, Pues y profe, cualquier muchas cosa gracias. estoy atenta si me mandan la entrega antes. Listo, profe, Listo. muchas gracias. Bueno, un Gracias, abracito. profe. Se la Gracias. enviamos al correo. Sí, me lo pueden enviar al correo. Listo, gracias, profe. Bueno, chao. Gracias. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Quedaste solito? Imagínate, profe. Bueno, cuéntame cómo van, qué has podido adelantar. Bueno, profe, creo que en estos momentos tenemos más inquietudes que certezas. Sí, cuéntame, no hay ningún problema, de eso se trata este proceso. Bueno, profe, entonces, a ver, espero hacerme entender. Eso es Ujú, un poquitico intenso, pero trato de concretar mis ideas. Pronto las maravilloso. muchachas, pronto las muchachas me parece que están pues como desenfocadas y lo que quiero es tratar de entenderte bien, o sea, yo poder hacer las preguntas asertivas para Sí, escuchar lo que necesito y poderlas ubicar a ellas. perfecto, adelante. Pues, profe, nosotros estamos en el tema del análisis del entorno. Ujú, Estamos con el análisis del entorno. Entonces, a ver, antes de eso yo veo que el tema empieza de algo muy general, como nos lo plantean en la forma en el laboratorio, en el sitio. Como nos lo plantea en la entrega, pues, entrega análisis del entorno, ujú. arranca con algo muy general, que es decir, actas, información, El punto de recopila. partida de ustedes es sobre el bienestar y salud, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, Para ubicarme, ok. exacto. Entonces, ese análisis, cuando inicia, es general y se va desglosando de cómo se debe ir adquiriendo la información. Ujú, Estamos exacto. así. Sí, y parten de una herramienta o una metodología más bien que se llama PESTEL, El para que PESTEL. empiecen a mirar todas las variables alrededor de su punto de partida en torno a lo político, a lo económico, a lo tecnológico, sí, que empiecen a mirar mucho más allá de lo económico, porque por lo general uno arranca una idea de negocio es desde Solo el económico. pensando en la rentabilidad del negocio, pero hay otras variables que de pronto se le escapan. Entonces, esa es la intención, que arranquen con un análisis de PESTEL y a partir de eso ya empiecen a depurar por la conceptualización que les piden ahí. Entonces, ¿en qué van a hacer énfasis? ¿En qué tipo de conceptos van a hacer énfasis? Les piden que hagan más, creen máximo 10 conceptos y ya arranquen a hacer búsquedas. ¿Sí? Bueno, profe, entonces, a ver, Ujú. ahí yo sé que me adelantó un poquito, pero bueno, Ok. Sí. está claro el tema. Bueno, entonces ya me queda claro que ese es el general para ir bajando el proceso A la y cuando, conceptualización. exacto, cuando ya conceptualizas, ya arrancas a hacer el análisis, o sea, bajas y vuelves y subes. Listo. Sí, exacto. Entonces ya eso me queda claro, eso es lo que le decía a las muchachas y de pronto estaban un poquito perdidas con eso. Listo. No, las ecuaciones lo que buscan es que esa información sea la general o la que está específica en la elaboración del trabajo. Específica, porque lo general ya lo construiste con la metodología PESTEL. Lo general en lo político, lo general en lo económico, en lo tecnológico, en lo legal, en lo social, ¿sí? Ya a ¿Sí? partir de eso empiezan a conceptualizar, bueno, ¿en qué se van a enfocar? Porque alrededor de barberías o de peluquerías hay mucha información, ¿sí? Tanto en fuentes primarias como pues hay muchas peluquerías alrededor, como en fuentes secundarias, como en revistas, artículos y Mm. demás. Hay mucha información sobre barberías y peluquerías. Entonces, la conceptualización lo que les permite es hacer como una demarcación de en dónde van a enfocar sus búsquedas. Bueno, después de ver el análisis del PESTEL, nos vamos a enfocar por peluquerías, pero además por sostenibilidad, pero además por cuidado del medio ambiente o por tratamiento del agua o por químicos amigables con el medio ambiente. No sé, estoy especulando algo. Estoy especulando cosas. Entonces, ese sería tema de innovación.
No sé, no necesariamente tema de innovación, porque todavía no hemos detectado oportunidades, solamente estamos filtrando información, pero es para que ustedes empiecen a delimitar por dónde queremos hacer las búsquedas para detectar oportunidades. Las queremos hacer por la sostenibilidad de los negocios, por la rentabilidad, por las coyunturas sociales y delimitan 10 conceptos sobre los cuales van a hacer las búsquedas, en inglés y en español. Y luego empiezan a hacer las combinaciones de búsqueda, porque en las bases de datos, cuando uno busca en Google, si pone peluquería, ¿cuántas cosas de peluquería les va a arrojar? 1000 o Mira, cientos, no, sí, eso está claro. ¿cierto? Entonces es como que empiecen a cruzar esos conceptos que delimitaron, luego de delimitarlos, los empiecen a cruzar con las recomendaciones que les dan en el trabajo en las bases de datos que ahí también les sugieren, ¿sí? Para que ya empiecen a recoger información que esté mejor filtrada, que sea de mejor calidad y que les ayude a tener una información más clara para luego que detectar oportunidades ahí. Vimos que hay una oportunidad en el ámbito de la belleza con tratamientos del agua o con desarrollo sostenible o impacto social o en innovación social. Vemos una oportunidad ahí porque queremos apuntarle a una zona, no sé, vulnerada en el país, No, estoy especulando cosas, pero después de que hacen el análisis de toda esa información es donde ustedes van a empezar a detectar oportunidades que son las que finalmente les van a dar el foco para enfocar, para orientar su propuesta. Ya si soy más clara para ti. Pero entonces el concepto es, no es el concepto en sí de cómo identificar el centro de estética por hidromasajes, masajes. No es eso. No es identificar el centro de belleza, sino identificar el proceso de cómo se va para los diferentes factores, sea económico, sea político, sea social. Excelente, lo captaste súper bien. Porque si pones hidromasaje y peluquería, pues te va a aparecer mucha información basura, te va a aparecer mucha información, eh, o te van a aparecer muchas páginas de ventas de hidromasajes, de productos, ¿sí? Y pues eso será importante en su momento para la dotación del lugar, si van a poner Total. un lugar. Pero en este momento estamos soportando la propuesta desde los fundamentos, porque Desde acordate que es una propuesta susceptible de una innovación. Y la innovación puede ser de cara a la tecnología, puede ser de cara a un impacto social, puede ser de cara a un impacto cultural o de cara a un impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en este momento estamos eso en un análisis un poquito más profundo alrededor del tema del bienestar y de la belleza. Bueno, profe, entonces quedamos claros. El resumen es que esos conceptos sean claves, pero para los factores. Listo. Sí, señor. Profe, el tema en inglés me coge fuera de base. Ok, no hay ninguno que hable en inglés. Nada. Y por lo menos con Gloria que estaba, ninguno. Bueno, igual no se preocupen. Hay muchas herramientas de traductor en internet. Es para que para que vayamos haciendo el esfuerzo de hacer búsquedas también de bibliografía en inglés para mirar qué hay qué tendencias hay, qué hay en el mundo. A veces hay más acceso a información en inglés que en español en torno a las temáticas que estemos abordando. Entonces, es básicamente por eso. Pueden hacer traducciones. Hasta el traductor de Google es súper bueno. Entonces, si ponen la palabra, por ejemplo, no sé, un concepto, tratamiento de aguas en centros de peluquerías, eso como se traduce en inglés y a partir de eso hagan búsquedas de artículos en inglés y hay incluso páginas que de una vez dice traducir esta página porque pueden encontrar información valiosa, información nueva que no está en español o a la que no hay acceso en español. Pero entonces acudan a los traductores, incluso el Google Translator o el traductor de Google es súper bueno. Ok. Listo, el concepto es clave y se define en la información. Bueno, los conceptos, ya me quedó claro, los conceptos son claves y se definen con la información adquirida. Excelente. Listo. Bueno, los 4 bibliografías en inglés, que era lo que tenía, pues, listo.
Profe, cuando estamos hablando, usted me habla ahí de, cuando nos pregunta de tendencias, esas tendencias son situaciones y circunstancias que llevan a que pensemos dentro de un marco de lo que vamos a hacer. Llámese un marco legal, llámese un marco jurídico, de lo que vamos a hacer de esa idea, de ese proyecto, ¿cierto? No es la tendencia de lo que se está usando, ni También. No, profe, si no está desarrollada la idea, yo ¿cómo voy ok. Porque no es lo mismo hablar de una tendencia de un corte, que todavía no sabemos de eso, o una tendencia de moda, a una tendencia en desarrollos tecnológicos alrededor de las peluquerías, por ejemplo. Una tendencia, profe, puede ser, no sé, echando cabeza que he estado, por ejemplo, un centro de belleza donde te diga vos, bueno, nosotros tenemos en línea un tema de juegos, en los cuales puede ser un tema de relajamiento, de meditación, temas como ese tipo, donde si vos vas alcanzando cierto puntaje, tenés el 5% en el producto que menos utilizas en el centro de belleza. Chévere. ¿Cierto que eso puede ser algo Eso tecnológico? puede ser una alternativa. Yo te voy a decir algo personal que me cuestiona mucho de las peluquerías y se los dejo ahí como en el tintero. Por ejemplo, yo voy a la peluquería que me arreglen las uñas, a que me apliquen el tinte y yo veo que toda el agua con los químicos va al mismo, al mismo alcantarillado, todo. Yo veo que a mí me ponen un plástico para arreglarme las uñas donde ponen el agua en el recipiente y que luego ese plástico lo botan y es un plástico gigante. Y hago la cuenta y reciben por lo menos 40 clientes en el día, o sea, son 40 plásticos que botan, que ya no reutilizan. ¿Y cuántos clientes son en la semana? 40 por 6, ¿cuántos plásticos son los que están botando? ¿Cuánto residuo está desechos está generando una sola peluquería al año? Entonces, se los dejo ahí, es porque es un tema muy personal que me ha cuestionado siempre y de hecho procuro al máximo evitar las peluquerías, evitar visitarlas frecuentemente porque es el impacto que tiene tinturarme, ¿cierto? Entonces, se los dejo ahí en el tintero porque puede ser otra consulta que hagan desde la sostenibilidad el desarrollo tecnológico en pro de la sostenibilidad. Pero es una inquietud que me generan ese tipo de negocios. Pero también válido que sea alrededor de juegos y desarrollos tecnológicos para la entretención. También la innovación va por esa vía, por la vía del entretenimiento, y eso es válido. ¿Cómo entretenerse 4 horas en la peluquería? ¿Cierto? Correcto, porque muchas veces ese es otro tema que ya no se ve si no es por producción o por satisfacción del cliente. Muchas veces simplemente... O por experiencia, porque también cada vez más los usuarios o los consumidores buscamos no un servicio o un producto, sino vivir una experiencia. Entonces, ¿cuál es toda la experiencia desde que llego hasta que salgo que me ofrece un sitio como una peluquería? ¿Y cómo vivo esa experiencia y me involucran en esa experiencia? ¿Sí? Entonces también ese puede ser un foco de búsqueda de ustedes. ¿Qué son las experiencias de los consumidores? Que eso es una tendencia, Customer Experience o experiencia de consumidor, y eso cómo se amarra a una peluquería o a una barbería, que encuentre en todos los momentos, desde que llega hasta que sale, una experiencia inolvidable que vaya a los sentidos, que vaya al recuerdo, que vaya a la memoria, que vaya al tacto, al gusto, no sé. Sí, no solo por un servicio, sino por toda la experiencia. No porque quiero que me corten el pelo, sino toda la experiencia alrededor que me corten el pelo. ¿Sí? Exactamente, listo. Bueno, Juan, me voy para otro grupo. Sí. Una cosita. Dime. Yo había empezado el trabajo de la siguiente manera. Sobre una dirección electrónica, por ejemplo, decir de la normatividad de la apertura de un centro de estética, hacer la ambientación, arriba hacer la ambientación y ya colocar la dirección electrónica. Esas son las bibliografías que de pronto usted solicita. No, las bibliografías van amarradas a todas las búsquedas.
si encontraron artículos electrónicos, libros, revistas, es para que pongan todas las fuentes, según las normas APA, todas las fuentes de donde extrajeron información. Entonces, haz una búsqueda. Igual me recuerdas para subirles un documento de normas APA por la sección de noticias, para que vean cómo se cita y cómo se referencia. ¿Listo? Eso, listo. Y, profe, ay, se me fue la otra inquietud. Profe, ¿esto queda grabado? Esta sesión, sí, Sí. queda grabado. Ya ustedes mañana descargan el video, pues, perdón, lo abren en YouTube y lo adelantan hasta la sesión en la que tuve la asesoría contigo. Listo. Listo. Da para que las compañeras también nos la También lo espero vean. poderles dar la mejor información, pero para que ellas también lo lean y ya que les quede un poquitico más claro el tema. Claro que sí. Bueno, Juan, Listo. muchos éxitos. Muchas gracias, una buena noche. Buenas noches para ti. Que estés bien. Nos vemos. Chao. Chao. Ah, vea. Profe, qué felicidad verla. Hablando de usted, profe. ¿Cómo van? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo van con el trabajo? Cuéntenme. No, con muchas dudas. Ustedes siguieron con análisis del entorno, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿cómo van con esas búsquedas, con la conceptualización? Cuéntenme. Profe, le vamos compartiendo pantalla para que nos vaya orientando, ¿sí? Listo, adelante. Vea, nosotros nos basamos en análisis del entorno. Aquí está. ¿Ya aparece la pantalla compartida? No, espérenme un momentico, yo les confirmo. Sí, ahora sí. Bueno. Nosotros lo que hicimos fue que los 4 puntos que estaban ahí, de la parte principal, por decirlo así, espérenme en un segundo, yo miro acá una cosa, que es que no tengo aquí. Sara, no los tienes ahí a la mano, ¿cierto? ¿Qué? El PDF, no. Pero No eso, sino cuéntenme, como no se los puntos. preocupen. Cuéntenme cómo que han ido. Bueno, el caso es, profe, el caso es que nosotros hicimos, nuestra idea de negocio está basada en el tema de las mascotas, ¿cierto? Sí, eso es claro para mí. Entonces, nosotros dimos como inicio al punto de partida como un servicio integral en la atención de salud de las mascotas. Oh. Pero resulta que ahorita en el análisis del entorno nos encontramos con una cosa tan grande, pero tan grande, como son, como por ejemplo, yo, digamos, nos dimos una parte y yo le coloqué a la parte nuestra, pues a la parte que Sara y yo cogimos, fue transformación del modelo de negocio de mascotas, ¿sí? Porque encontramos una problemática tan grande y es, hay muchas veterinarias y ya hay pólizas y hay seguros de responsabilidad civil y hasta hay prepagada, ¿sí? Pero en estos momentos hay muchas cifras de muchas inconsistencias. Un ejemplo, entonces yo apliqué, hablo a título personal, el análisis de Pestel y las 5 fuerzas de Proter. ¿Sí? Entonces, en el análisis de Pestel, que Sara y yo nos correspondió analizar el impacto socioeconómico, el sociocultural, medioambiental. ¿Están viendo la pantalla? Político. Legal, político, ¿cierto? Pues como todos esos factores. Todas las variables del Pestel. Es correcto, que es el Pestel general. Porque las fuerzas las fuerzas de Proter ya es el específico, ¿sí? Pues cuando estamos hablando de competidores, sí es específico. Ok. Eso es lo que necesitamos aclarar. Entonces, en la parte, digamos que a nivel macro, encontramos que hay, digamos, veterinarias hay muchas. La gente tiene medios de pagos, la gente prefiere pagar sus planes de salud. Y ya hay mucha innovación alrededor. Y ya hay mucha cosa, sí, pero hay varios problemas también. Un ejemplo, 5 de cada 10 colombianos son no bancarizados actualmente, ¿sí?
mucha gente no tiene acceso a una tarjeta de crédito, un sistema de débito, a PayPal, o sea, como muchos medios de pagos que no los tienen. Sí. Para cuando usted ingresa una mascota a un servicio de urgencias, lo primero que le están pidiendo es un respaldo de una tarjeta de crédito con un mínimo fondo de 1 millón de pesos. Mucha gente no tiene ese Eso lo dinero. encontraron En cuando el análisis sacaron el del perfil. entorno, en la Ujú. parte económica. Ok. Bueno, también encontramos que sí, hay pólizas. Y ahorita estamos mirando una póliza muy interesante, pero también tienen planes, ¿cierto? 82.000 pesos al mes. Mucha gente le puede parecer caro. Si tiene 2 o 3 mascotas, Ok. Mm, para ir comprendiendo, ustedes están encontrando ya problemáticas puntuales en torno al análisis que están haciendo. ¿Qué les sugiero? Al final de todo ese análisis del entorno, ustedes deben hacer un resumen y un mapa conceptual con el análisis más relevante que están haciendo, ¿sí? Entonces váyanlo integrando a ese resumen y al final del análisis del entorno les piden preguntas detonantes. Entonces transformen eso que están diciendo, que me estás contando Alexandra, en preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ofrecer servicios integrales de atención médica a las mascotas para personas que no estén bancarizadas? Eso es una pregunta. Todavía no tenemos respuesta. Otra pregunta detonante sería, ¿cómo ofrecer servicios integrales y de calidad a mascotas para personas que no tengan tarjetas de crédito? Y todo eso que les va surgiendo, vuélvanlo una pregunta detonante, porque ahí es donde ustedes van a encontrar el principal problema y la oportunidad de negocio. ¿Sí me hago entender? Entonces, no se me angustien que en eso consiste hacer el análisis del entorno, empezar a mirar situaciones susceptibles de oportunidad para luego elegir una y ahondar en una problemática susceptible de una propuesta innovadora, ¿sí? Entonces, ya están encontrando cosas, vuélvanla a una pregunta detonante. Ya tienen 2 preguntas detonantes, ¿sí? Ya tienen 2 preguntas detonantes para lo que sigue de su trabajo. La primera es cómo ofrecer servicios integrales y de calidad para personas no bancarizadas, cómo ofrecer servicios integrales y de calidad en salud para personas que no usen tarjeta de crédito, no por su poder adquisitivo, sino por sus preferencias financieras, no sé, ¿cierto? Entonces, van bien con el análisis por lo que veo. Sin embargo, no se angustien todavía, que es que precisamente en eso consiste esta búsqueda, que ustedes vayan detectando oportunidades o problemas en el entorno que luego sean susceptibles del desarrollo de una propuesta innovadora. Ya sí porque soy más clara para ustedes. sí, pues están viendo la pantalla. No. Mm, Bueno, y a antes ver, yo de eso, miro a ver Jesús si y puedo. Lucía también han estado participando en el análisis del entorno. ¿Tienen alguna duda? Profe, pero entonces todas esas preguntas detonantes, yo hago una pregunta y es, todas esas preguntas detonantes porque es que es de acuerdo a cada ámbito, eso es digamos que en la parte económica, pero en la parte legal, ve, hay ausencia en la legislación de atención en salud a las mascotas, hay falta de control y regulación de los seguros, hay diferenciación de los sistemas de aseguramiento de mascotas. Claro, Si vamos a hablar de la parte ambiental, claro, es no, que o sea, hay es que mucha cosa para enloquecer. pero ya después ustedes empiezan a hacer una depuración, porque ustedes tienen un filtro que es la misma competencia de este núcleo, y es que identifican a partir de todas esas preguntas detonantes, de todos esos problemas que ven, eligen uno solito, que sea susceptible de una propuesta innovadora y que dé una oportunidad para emprender, ¿sí? Hacer un acuerdo de ley o promover una política pública puede ser una propuesta innovadora, pero puede ser más llamativo, por ejemplo, no sé,
tecnificar el proceso de atención integral a las mascotas para población de estratos medios bajos que no tengan acceso a un banco. No sé, estoy diciendo cualquier barbaridad. No, es que todo eso lo hemos hablado, pues Cierto, como pero darle entonces, como una EPS a una cepa, pues cierto, pero el mismo filtro se los da la competencia. Ustedes están identificando muchas problemáticas, les han surgido muchas preguntas, anótenlas, pero ya después, cuando pasemos al problema, van a empezar a depurar. Bueno, ¿qué es realmente un problema? Cuando empecemos a leer, cuando vayan en esa parte del proyecto, ¿qué es realmente un problema? Y de ese problema, ¿qué es susceptible de una oportunidad de negocio y además que sea innovadora? Ese va a ser el filtro. Listo. Entonces no se angustien, sigan con el proceso y anoten todas las preguntas detonantes que surjan. Listo. Profe, una pregunta con respecto a ¿cómo se llaman? Las cosas claves, los términos claves. Los Yo no, conceptos. sinceramente, no, los conceptos no entendí muy bien, es decir, yo le puedo colocar hospital pet, qué sé yo. Ok. No entendí. Ya. Ustedes empezaron por un rastreo muy general que precisamente es lo que les está generando tantas dudas, o más bien les está abriendo tanto el espectro, ¿sí? ¿Para qué es la conceptualización? Para empezar a depurar como en un embudo en qué es lo que van a poner realmente el foco de investigación de su punto de partida. Si se van a ir por temas medioambientales o de sostenibilidad, si se van a ir por temas de tecnología, sí, que empiecen a depurar cuál es el límite de búsqueda que ustedes van a tener ya más específico, porque los conceptos es para hacer ya una búsqueda más específica. Están en una búsqueda muy general y ya empiecen a depurar para hacer una búsqueda más concreta. Entonces, seleccionan máximo 10 conceptos sobre los que ustedes quieran profundizar. Entonces, queremos profundizar, por ejemplo, sobre guarderías para estratos bajos. Entonces, un concepto es guardería, otro concepto es estratos bajos o estratos socioeconómicos, guardería y estratos socioeconómicos. Otro concepto sería, no sé. Podría ser entonces lo que nosotros queremos de servicio integral en salud. Servicio integral en salud más mascotas. Entonces, un concepto encierra varias palabras o encierra varias variables. Ustedes empiezan a filtrar sobre qué quieren delimitar la búsqueda en torno a todo lo que encontraron en el PESTEL y empiezan a hacer los códigos de búsqueda, porque cuando uno busca, por ejemplo, mascotas en internet, ¿qué les va a salir? Publicidad, ventas, basura, un montón de cosas, ¿cierto? Pero cuando ustedes hacen esa depuración de conceptos y aparte hacen patrones de búsqueda en esas bases de datos, pues entonces pueden hacer un filtro mucho más detallado y les va a llegar información de más calidad, más concreta en lo que están indagando. En eso consiste. Listo. Sí. ¿Ya sí te queda más claro, Alexa? Sí, yo simplemente que sí me preocupé porque teníamos mucha cosa, o sea que sí es normal todo este panorama que tenemos. Es normal el proceso, porque ustedes están ampliando todo el panorama con todas las variables de PESTEL y ahora es empezar a filtrar por los conceptos que consideren más relevantes y sobre los que van a profundizar en la investigación y van a seguir detectando esos problemas y oportunidades en esas búsquedas. Profe, entonces una pregunta, no sé si es lo mismo que está explicando, pero mire, digamos, escogí en la parte legal, hay estas tres, tres faltas que estamos viendo que tres problemáticas. En la parte medioambiental estas y en la parte sociocultural estas y así digamos en la tecnológica, en lo político, ¿cierto? Entonces, de esas escogemos una sola variable, vamos depurando hasta que de alguna de esas escojamos solo una, es lo que entiendo. Ustedes deciden, puede ser una o pueden ser de varias variables, las que más les llamen la atención por donde quieran orientar su punto de partida. Sí, ya ustedes eligen, eso va de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, donde detecten más oportunidad según el análisis que están haciendo y depuran. Son máximo 10 conceptos sobre los cuales van a hacer búsquedas.
Ok. Listo. Bueno, chicos, supongo que Jesús y Lucía están ahí atentos. No sé si tienen alguna duda ustedes dos. Profe, no, qué pena, es que ahorita me estaba cepillando. Ya. Perdón. No, yo tenía la misma duda que acaba de decir Alexa acerca de los puntos claves. Ujú. No me quedó así muy, pero sí vi como ya como la idea de lo que se trata. Ustedes Eh, eligen y construyen los sí. conceptos a partir de las búsquedas que han hecho. Máximo 10 conceptos, porque la intención de ese proceso es delimitar más la búsqueda, porque en Internet y más con un tema tan común como el de ustedes van a encontrar muchísima información. Entonces es filtrar esas búsquedas. La intención es esa. Profe, y este tema del mapa conceptual, Ok. El mapa conceptual lo construyen a partir pues de esos conceptos que delimitaron con los principales hallazgos, ¿sí? Para que ya vean de una forma más concreta, porque uno a veces tiene mucha información y dice, bueno, ¿qué hago con toda esta información? Entonces, asociado, por ejemplo, a lo legal que buscaron un concepto, ¿qué fue lo más clave que encontraron? Y así, y eso lo terminan de concretar en un resumen, es donde ya termina toda esa búsqueda de tanta información, ¿sí? Para que aprendamos allá a ser más concretos con los hallazgos principales. Es básicamente para eso y ahí les dan 4 herramientas para hacer mapas conceptuales. sí. Profe, yo no entiendo lo del mapa Gracias, conceptual. profe. Ok, los conceptos que ustedes Pues ya, ¿sí? Cuéntame. eso, ponemos esos 10 Ujú, conceptos en el mapa. O ujú. sea, digamos inicial, el punto de partida. Y luego ponemos los 10 conceptos claves que escogimos y ponemos qué encontramos de cada concepto clave. Sí, los principales hallazgos. El mapa conceptual es para concretar hallazgos en torno a los conceptos clave, porque eso les va a ayudar a filtrar más la información para luego enfocarse. Bueno, aquí detectamos una oportunidad aquí y esa oportunidad puede ser susceptible de una propuesta de emprendimiento. Es para eso, como para tener un orden mental con los conceptos y los hallazgos frente a cada concepto, concretos, no texto larguísimo, porque a veces uno se enreda escribiendo o copiando mucho texto, entonces concretos. ¿Ok? ¿Ya sí es más claro para ti? Sí, ya. Ujú. Y luego esas ecuaciones y esos Es para booleanos. eso es para los patrones de búsqueda. Lo que le explicaba a Sandra y Alexandra y a Sara es que uno en Internet tiene mucha información, basura. Entonces, si pones guardería de perros, ¿cuánta información te va a salir? Te va a salir lo primero, publicidad, ventas, ¿cierto? Y después por allá de pronto un artículo interesante. Entonces, ahí te están dando las bases de datos para buscar, bases de datos confiables, y la idea es que con los conceptos que ustedes delimitaron, hagan patrones de búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, búsqueme mascotas más o y o and, no sé, centros de atención integral. O Búsqueme, legislación, un ejemplo. exacto, búsqueme políticas públicas en torno al cuidado de mascotas o legislación, pero eso dependerá de las búsquedas que ustedes, de los conceptos que hagan y ya establecen esos códigos de búsqueda para las bases de datos. Es básicamente programar la base de datos y decirle, vea, tráigame información de esto y de esto, o sea, un artículo que incluya esto con esto, o un artículo que incluya esta información o esta información, cualquiera de las dos me sirve, o un artículo que incluya esta información, pero que no incluya esto, por ejemplo, mascotas, pero no ventas, ¿sí? Centros de atención integral, pero no promociones, ¿sí? Para que filtren o depuren más la información. Eso dependerá de los conceptos que hagan. Lo importante es uno saber cómo programar las búsquedas en Internet para filtrar un poquito toda esa basura que aparece en, en Internet y aprovechen esas bases de datos que ahí les están dando. Google Academics, Redalytics, EBSCO, ¿sí? También les recomiendo que hagan salidas de campo.
pues por sus zonas, si hay guarderías que de acuerdo a esos códigos y al PESTEL, que hagan extracción de información de fuentes primarias, eso también es recomendable. Es que nosotros hicimos ya una encuesta, profe. Ok, válido. Eso se llama fuentes primarias. Cuando yo voy y extraigo el dato de una persona o de un lugar y no lo encuentro en una fuente secundaria donde ya la información ha sido analizada, procesada, ¿cierto? Entonces, chévere, eso es muy válido y soporta más la investigación. Bueno, mis chicos, me queda un grupo, entonces me voy para el otro grupo. Yo creo que ya quedaron más claridades, ¿cierto? Sí, Sí, profe, profe, muchas ya. gracias. Listo, muchos éxitos, pues. Gracias. Chao. Delegaditos de la noche. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Ya me cerró. Vea, profe, la íbamos a dejar hasta las 11 y a las 11 no, la profe. Mentiras, mentiras. Pero saben que, esperen, yo pongo, ajá, cuéntenme cómo van, qué dudas tienen, cómo les ha ido esta semana. Bueno, estamos solo Juan porque, bueno, David no se conectó y Steven sí tenía que madrugar pues como mucho, entonces le dijimos que se fuera a descansar. Profe, pues no, a ver, llevamos una información, llevamos como la definición, pues nosotros estamos En análisis del entorno. en análisis del entorno con los paneles solares. Bueno, entonces llevamos pues como realmente la definición, los factores sociales, políticos y económicos y las organizaciones y personas involucradas. La pregunta en este caso es pues como muy específica y es si esa información la debemos de hacer como en modo de palabras coloquiales y que sea un texto más no un corte y pegue. Cuando hagan los resúmenes del análisis. Pues en palabras coloquiales no tanto, porque pues es un trabajo investigativo, ¿cierto? Sí. Pero sí pueden parafrasear lo que encontraron, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Que citen de qué fuente encontraron esa información, que referencien según las normas APA, pero sí pueden parafrasear a su manera. De hecho, esa es la intención, que parafraseen, no pues en palabras coloquiales como en esta conversación, que uno habla súper tranquilo, pero sí en tercera persona. Por ejemplo, se encontró, se analizó, se descubrió, los siguientes datos fueron relevantes en torno a el impacto que puede tener, pues como un poco formal, pero con palabras de ustedes. De hecho, ese es el propósito. Pero cuando traigan cosas que no son propias, incluso los parafraseos se citan de acuerdo a las normas APA, para que no quede como un tema de falta de los derechos de autor. ¿Listo? Ok, bueno. Bueno, profe, nosotros tenemos pues como preguntas, así. El trabajo de esta segunda entrega, ¿qué debe contener? ¿Esta parte 1, parte 2, parte 3? ¿Eso es lo que debe contener realmente? Sí, el análisis de PESTEL, la conceptualización luego para que hagan los patrones de búsqueda, los principales hallazgos y que eso lo resuman en el mapa conceptual o en un resumen, ¿sí? Con los principales hallazgos que tuvieron luego de hacer las búsquedas en las bases de datos. El análisis de involucrados, de posibles involucrados alrededor de su punto de partida. Acuérdense que involucrados no solamente son proveedores y clientes, también es el medio ambiente, las comunidades, lo político, el Estado, todas las personas que puedan tener derechos o entidades o personas que puedan tener derechos o deberes frente al punto de partida. ¿Sí me hago entender? Sí, todo el pool de interesados. Y luego ya las preguntas detonantes. Bueno, de todo eso que ustedes analizaron, ¿qué les generó más inquietud? Porque con esas preguntas detonantes es que empezamos a identificar qué es lo susceptible de una oportunidad
o cuál es la problemática más relevante que encontraron que pueda ser susceptible de una oportunidad de negocio innovadora. Entonces, al final, todo lo concretan en unas preguntas detonantes que van a ser, digamos que el impulso para continuar con el foco del problema. Puede que la pregunta detonante vaya en torno a, no sé, monopolización de la distribución de la electricidad, acceso a los paneles solares, costos, no sé. Costos, sí. No sé. Sí. Esas Estoy preguntas, especulando. sí, no, pero sí, a eso nos referíamos. Incluso uno de los compañeros dijo, David dijo, que por ejemplo, unas preguntas interesantes fueron que si los paneles solares se podían mejor importar o hacerlos acá, que cuál era su costo, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, o sea, esas preguntas detonantes simplemente se enuncian, pero no se No se desarrollan. responde, porque ya se sigue ahondando en la polémica, en la problemática. Cuando ustedes ya entren al problema y empiecen a decir, bueno, realmente en toda esta información que encontramos y de acuerdo a estas preguntas que nos hicimos, ¿qué es realmente un problema? Perfecto. Y que ese problema luego los pueda llevar a una oportunidad susceptible de un negocio que sea innovador. Sí, ahí sigue la cadena, entonces cada vez vamos filtrando, como pasando por un embudo toda esa información y ese análisis. No, bueno, no, pues eso, más que todo teníamos pues como las dudas, ya nos resolviste pues lo que realmente debe de llevar ese informe. No, profe, nosotros la dejamos descansar. No, y ustedes también descansen. Sí, Muchos muchas éxitos, pues me disculpan con Steven, yo creo que hace 8 días también los dejé para el final, qué pena. No, tranquila. Si seguimos con asesoría dentro de 8 días, arrancamos con Por ustedes. favor. Bueno, mis chicos, me disculpan con Steven, de todas maneras esto queda grabado para mañana. Listo, Perfecto. muchas gracias por su espera y pues ojalá les haya servido esta recomendación para que sigan adelante. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. un abrazo. Chao.